Es la nueva guerra de Iván Mordisco en contra del nuevo gobierno. En materia de seguridad, en materia, mirando, ya está cesando la horrible noche. ¿Cómo operará el nuevo presidente Abelardo de las Priella en contra de la disidencia de las FARC más poderosa del país? A esas personas que están al margen de la ley, disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de Derecho. Será una nueva guerra, un nuevo conflicto, pero la guerra se incrementará o se reducirá. Lo que sí es claro es que de las Priella afirmó ir tras Mordisco y sus cabecillas. A los bandidos de la facción de alias Iván Mordisco, tienen 10 días para entregarse. Pero Iván Mordisco no le teme a nada ni a nadie y recibe el nuevo gobierno con una estrategia de guerra combativa en el Cauca, el Guaviare, el Meta y otros departamentos del país como Antioquia. Ahora será de las Priella versus Mordisco. Abelardo de las Priella asumirá la presidencia de Colombia con una promesa. Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia. Seré firme contra los criminales. Que marcó toda su campaña: recuperar el control del territorio mediante el fortalecimiento de la fuerza pública y poner fin a las negociaciones con los grupos armados ilegales. Porque obviamente este gobierno no ha logrado la paz total. Es de esperarse que efectivamente haya una mano mucho más dura, por decirlo de alguna manera. El gobierno entrante ya ha manifestado su intención de acabar con la oficina del comisionado de paz. Por tanto, procesos de paz creo que serán pues muy difíciles de adelantar y más bien vendrá digamos un fortalecimiento de la fuerza pública. Eso seguramente llevará a que sintamos con más rigor los actos criminales y los actos del Estado en contra de estos criminales. Porque digamos que es evidente que el gobierno entrante está fortaleciendo el eje de su plan de gobierno sobre la seguridad. Entendida en términos militares, evidentemente. Abelardo de las Priella ha lanzado una especie de ultimátum a todos los grupos armados ilegales, incluido lógicamente la disidencia de Iván Mordisco, en el cual deja como única posibilidad el sometimiento de estos a la justicia. Sin embargo, esto deja más interrogantes que claridades, entendiendo que las leyes y las regulaciones actuales no contemplan en ninguna parte el sometimiento colectivo de los grupos armados. Entonces lo que viene para Colombia sin duda alguna es, como ya lo ha anunciado el ministro de Interior designado, es la discusión de una nueva política de sometimiento en la cual se materialicen y se aterrice esta idea que trae el nuevo gobierno de Abelardo de las Priella. Frente a él se encuentra uno de los actores armados más peligrosos e importantes del país: las disidencias de las FARC, lideradas por Iván Mordisco, una organización que conserva presencia en amplias zonas del suroriente y el suroccidente colombiano y que ha mantenido enfrentamientos tanto con la fuerza pública como con otros grupos armados ilegales. Bueno, lo que se viene para Colombia a partir del 7 de agosto con la llegada del nuevo gobierno es la materialización de un proyecto político que se hizo elegir con la promesa de privilegiar la guerra y la mano dura por encima de cualquier salida negociada al conflicto. Tendremos que esperar entonces cómo se materializa esto en materia, por ejemplo, de derechos humanos. Yo sí creo que habrá un recrudecimiento en hechos victimizantes como el confinamiento, el desplazamiento forzado, la intimidación por parte de grupos armados ilegales, entre otras.
Y sin duda lo que se avecina para los territorios es el recrudecimiento de una crisis humanitaria que ya viven desde hoy y que tendrá un nuevo y oscuro capítulo por cuenta de lo que sería la nueva disputa entre el Estado y los grupos armados ilegales por el control del territorio nacional. Aproximadamente más de 4.000 guerrilleros, según estimaciones de la fuerza pública, distribuidos a lo largo del país, operan en los diferentes territorios al mando de Iván Mordisco. Se enfrentaría a uno de los contextos más complejos de la última década en materia de desplazamiento, confinamiento y afectación a comunidades, ya que persisten disputas por corredores del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas, especialmente en regiones como el Cauca, Catatumbo, Arauca y el sur del país, donde la única propuesta del gobierno entrante serán las armas. La guerra se podría recrudecer, dejando más víctimas inocentes en Colombia. Bueno, la Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana 016 del 2026 en la cual expresa sus preocupaciones alrededor de la expansión de las disidencias de Iván Mordisco, no solo en el Cauca, sino también en departamentos como el Huila, en donde ha llegado a ejercer control territorial incluso a través de la imposición de manuales de convivencia. Esto deja de evidencia que el miedo, la coerción y la regulación social seguirán siendo de las principales estrategias que Iván Mordisco y los suyos utilizarán y seguirán utilizando para ejercer el control territorial. Adicionalmente, no hay que perder de vista que los ataques a la fuerza pública a través de drones y explosivos, así como los atentados terroristas, no dejarán de ser parte de los repertorios de acción de este grupo armado ilegal, más teniendo en cuenta que se avecina una nueva época electoral, como lo son las elecciones a alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas departamentales, en donde este y otros grupos armados ilegales tienen interés directo. Según CODES y la Comisión de Paz, en el balance del posacuerdo, sus informes plantean que ante una política de mayor presión militar, las disidencias podrían incrementar ataques contra la fuerza pública en zonas rurales, afectar infraestructura estratégica, reforzar el control sobre corredores del narcotráfico e intensificar el reclutamiento y las acciones de intimidación en territorios donde tienen influencia, ya que estas organizaciones ven que en el posacuerdo había una negociación y si todo se cae, todo podría entrar en guerra. En territorios como el Cauca o como el Catatumbo, donde la operatividad, digamos, de disidencias de las FARC, en el caso del Cauca, en el Catatumbo el ELN, yo creo que en estos territorios es muy posible que venga un endurecimiento, digamos, de las confrontaciones entre el Estado y estos grupos al margen de la ley. La pregunta también será ¿con qué resultados? Esperemos que estos grupos pues logren quedar desmovilizados, bien sea porque se entregan, se desmovilizan o porque son reducidos militarmente por la fuerza pública, pero es una de estas dos alternativas. En medio de procesos de paz no lo veo posible. Sobre el papel, la diferencia de poder entre el Estado colombiano y las disidencias lideradas por Iván Mordisco es enorme. Colombia cuenta con fuerzas militares y policía de cientos de miles de integrantes, aviación, inteligencia, capacidades satelitales, artillería y cooperación internacional. Las disidencias, por el contrario, son una organización armada irregular que basa buena parte de su fortaleza en el conocimiento del terreno, las economías ilícitas y la movilidad en áreas de difícil acceso.
Sin embargo, la historia reciente del conflicto muestra que la superioridad militar convencional no siempre se traduce en un control rápido del territorio. La persistencia de corredores del narcotráfico, la geografía y la fragmentación de los grupos armados han dificultado ese objetivo durante décadas. Y la estrategia de la Espriella aún no es sólida ni estratégica, por lo menos en sus discursos. Solo afirma que habrá más operaciones armadas y bombardeos. Esto se traducirá, como ya lo ha anunciado el gobierno electo, en una guerra frontal en contra de los grupos armados ilegales y nos hará enfrentar a un momento de alta tensión armada y reacomodamiento o recomposición de fuerzas por parte de los grupos armados ilegales en ese intento por conservar el control territorial que hoy ostentan. Así que más allá del apaciguamiento o control del conflicto armado, lo que se viene es un evidente recrudecimiento del mismo. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables. La ley y solo el imperio de la ley. Que nos comprometemos a que cada una de nuestras estructuras orgánicas acompañe el proceso de diálogo. Las primeras semanas del gobierno serán determinantes para establecer si la estrategia de seguridad logra fortalecer la presencia estatal y reducir la violencia, o si deriva en un aumento de la confrontación armada. En cualquier caso, el desenlace dependerá también de factores como la capacidad de la operatividad de la fuerza pública, la coordinación institucional y la respuesta de los distintos grupos armados. Pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre.